incluso en mortalidad. Este estudio de corte retrospectivo de casi 400 pacientes mostró que si bien había una reducción en intubación, no impactaba en mortalidad. Y esta revisión sistemática terminó concluyéndonos que había una sugerencia en impacto en reducción de intubación. Y entonces el marcador que teníamos que buscar para definir si la cánula de alto flujo era eficaz o no, se nos dijo que era el índice de ROX. Lo usamos, lamentablemente, a pesar de que cuantitativamente parece fiable, factible y reproducible, ha tenido mayor impacto en las primeras horas. Y todos hemos tenido muchos pacientes con cánula de alto flujo que han durado días y por tanto este índice quedaría cuestionable y habría que reproducirlo y evaluarlo bien después de esas primeras horas. Está claro entonces que la cánula de alto flujo es segura, tiene alguna cabida importante en este escenario del COVID y de pronto probablemente post-COVID. Hay que aprender de la fenotipificación y la individualización de pacientes para saber cuáles se benefician más. Pero bueno, la no invasiva era otra alternativa a la intubación. Está claro que en escenarios como EPOC, como edema pulmonar cardiogénico, y los números son aplastantes que nos dicen que en estos dos escenarios la no invasiva es una estrategia que debiéramos implementar rutinariamente en esos escenarios. También en inmunosuprimidos, el estudio de Landoni ya hace muchos años nos mostró que de la mayoría de publicaciones revisadas, tal vez lo que más impactaba en reducir mortalidad era la no invasiva. Y en el escenario antes de COVID, comparando la cánula de alto flujo contra la no invasiva, no le iba muy bien a la no invasiva. Sin embargo, esta publicación que implementó el casco, el helmet, mostró que al helmet le iba mejor en desenlaces como oxigenación, frecuencia respiratoria y dificultad respiratoria. Y entonces, y los invito a que revisen esta reciente publicación, es una revisión de la literatura, pero de todos modos nos trae la mano que uno podría trazar un punto de corte, eso podría estar a la discusión, de más de 150 de PAFI para emplear las herramientas no invasivas y menos de 150 de PAFI para intubar el paciente, con algunos argumentos fisiopatológicos y de esfuerzo respiratorio que plantean estos autores para tomar esas decisiones. Como digo, vale la pena matizarse. Pero de todos modos, aún con la evidencia que tiene la no invasiva, estaba claro antes de la pandemia que cuando uno coloca a un paciente en no invasiva y después tiene que intubarlo, la probabilidad de fallecer es de la más alta que pueda haber en el escenario de cuidado intensivo. Por tanto, hay que escoger bien el paciente y la posición prona junto con la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva, herramientas no invasivas para evitar la intubación, requieren de un monitoreo riguroso y pueden ser empleadas como alternativa para no intubar a pacientes. Y este otro cuestionamiento comenzó a enseñarnos, es otro aprendizaje en la pandemia, que intubar o no intubar puede parecer más subjetivo de lo que uno piensa y comienza uno a ver cosas como esta, que hace 60 años ya la intubación era muy diferente a diversos lados del océano Atlántico. Los americanos intubaban más y ahora en la pandemia también pasó algo parecido y comienzan a buscar las guías de intubación y en esas guías no hay ni una palabra sobre los criterios de indicación de intubación. Y cuando uno busca en la literatura los criterios de indicación para intubar, encuentra que son inferencias de los estudios de ventilación no invasiva. Esto es, y miren la fecha en la cual se publican esos criterios de intubación. Y esos criterios de intubación, que ya tienen más de 20 años en el mejor de los casos, son extraídos de estudios clínicos que han evaluado la ventilación no invasiva como herramienta para manejar pacientes con falla respiratoria. Está claro que a la hora de decidir si un tubo o no intuba un paciente antes y después del COVID, hay que matizar el riesgo contra el beneficio. Y esta guía de febrero del año pasado nos enseñaba cuáles eran los criterios para intubar pacientes con COVID. Cuando hicimos el curso de la AMSI y tuvimos esto en abril, cuando nos comenzaron a llegar los pacientes, si yo hubiera hecho caso de eso y el grupo con quien trabajo hubiéramos hecho caso de eso, probablemente hubiéramos intubado más del 90% de los pacientes y eso no fue así.
Y entonces, otro aprendizaje de la pandemia que debimos haberlo aprendido antes, porque miren la referencia, el estudio ARMA nos enseñó que la PAFI no era una buena herramienta para predecir mortalidad y por tanto no debiera ser una meta terapéutica, y comienza entonces a preguntarse uno entonces cuál sería la herramienta que yo debiera usar, y ahí les coloco los diversos indicadores que se han empleado para evaluar la oxigenación con mayor o menor validación. El más reciente ofrecido por el doctor Jesús Villar, que nos une la PAFI con la PIP, fisiopatológicamente admisible, plausible, pero como digo, ninguno ha mostrado suficiente evidencia como para ser implementado rutinariamente. Y la COVID nos comenzó a mostrar lo que inicialmente se llamó hipoxemia feliz. Todos la vivimos, todos la tuvimos, y los pacientes no solo parecían estar bien a pesar de saturaciones de 60 y 65, sino que se sentían bien y cuestionaban la decisión nuestra de ¿y por qué es que vas a intubar a mi papá o me vas a intubar a mí si yo no me siento mal o no lo veo tan mal? Esta elegante publicación de la doctora Simonson, y los invito a revisarla, es una excelente forma de abordar la situación y decirnos no se trata de hipoxemia feliz, una hipoxemia silente, y es silente porque la hipoxemia como tal puede que no cause dificultad respiratoria, sino en valores muy bajos. Y entonces lo que realmente causa dificultad respiratoria es otra cosa que mencionaré a renglón seguido. Pero el punto aquí entonces es, si no tengo el paciente con dificultad respiratoria por la hipoxemia, ¿qué otra variable de la hipoxemia debe hacerme pensar en corregirla rápido e intubar al paciente? Y uno asumiría que el aporte de oxígeno a los tejidos reducidos llevaría a falla orgánica múltiple y por eso debiera intubar al paciente. Sin embargo, publicaciones previas y más recientes nos enseñaron que para que la hipoxemia genere falla orgánica, los puntos de corte son más bajos de los que generalmente creemos. Y entonces comienza otro escenario importante, y es que cuando uno ve cuestionados muchos parámetros o pautas que tenía como dogmas, comienza a pensar en que la fisiología hay que volverla a traer a la mano. Y este es un homenaje al doctor Jeremet, que es quien primero acuñó el término de distensibilidad en medicina, y la distensibilidad normal previene la dificultad respiratoria. Y eso es una enseñanza de hace muchos años, en la cual si yo tengo un paciente con algún fenotipo de SDRA o de COVID en el cual la distensibilidad no esté afectada, los receptores J del pulmón no van a generar la sensación de disnea. Y entonces podríamos explicar por qué este paciente no tiene dificultad respiratoria a pesar de estar hipoxémico. Y entonces también vendría otro criterio, la frecuencia respiratoria. 35 de frecuencia respiratoria es una indicación para intubar. Pues bueno, Tobin ya nos había enseñado hace ya mucho tiempo que no debería ser la razón, porque no es sinónimo de aumento del trabajo respiratorio, y tendríamos que comenzar a buscar parámetros que nos evaluaran ese trabajo respiratorio. Y evidentemente, para evaluar eso, debíamos considerar que cuando yo me demoro en intubar el paciente, ¿será que aumento la mortalidad? Y entonces, si permito la hipoxemia y la hipoxia, llevo a falla orgánica múltiple. Eso puede ser, y ya hay publicaciones que definían eso. Pero también es el hecho de que si permito el trabajo respiratorio o el esfuerzo exagerado, podría generarse lo que hace pocos años nos enseñaron que se llamaba lesión pulmonar autoinducida. Y esto nuevamente va de la mano con cuál es el patrón de la patología respiratoria de mi paciente a la cual me enfrento. Una baja distensibilidad o una distensibilidad alta o elactancia, como lo quieran. Y esta publicación de hace unos 2 meses nos enseña también que la distensibilidad del sistema respiratorio sí importa a la hora de evaluar desenlaces clínicos en mi paciente ventilado. Y estamos en un escenario en el cual ver a Martin Tobin y a Luciano Gattinoli discutir sobre oxigenación, sobre intubación, sobre distensibilidad, sobre fenotipos, es interesante, pero también debemos volver a las raíces en el sentido que si comparamos los grandes estudios clínicos con un importante número de pacientes con los pacientes COVID de grandes publicaciones, vemos que no hay tanta diferencia en distensibilidad como inicialmente se nos dijo. Y volviendo al punto,
Entonces, ¿cómo evaluó el trabajo respiratorio de mi paciente? Y aquí está la publicación de Otis y Simet, más de 60 años hace, que nos enseñaron cómo se evaluaba el trabajo respiratorio y que ese trabajo respiratorio, esa frecuencia respiratoria incrementada, ese volumen minuto alterado, podría impactar en lesión pulmonar aumentada. Y esto es en animales, pero elegantemente demostraron que el aumento de la frecuencia respiratoria o del volumen minuto generaba lesión a nivel linfático y aumentaba el agua extravascular pulmonar y se asociaba con mayor hipoxemia en esta otra publicación. Y está claro, a pesar de que hay discusión sobre si existe o no, hay alguna evidencia indirecta que nos habla de que la lesión pulmonar autoinducida existe y que puede ser provocada tanto por el aumento de la frecuencia respiratoria como por el aumento del trabajo respiratorio de mi paciente, y que esto impacta no solo a nivel linfático, sino como Yoshida muy bien demostró, a nivel de la presión transvascular pulmonar, que es de pronto de la que más sufre cuando dejo que mi paciente respire de manera espontánea con un trabajo respiratorio exagerado, con un esfuerzo marcado, con un swing pleural exagerado. Y aquí nuevamente Tobin y Atinoni discutiendo de si lo intubo o no lo intubo. Y les traigo 12 herramientas para evaluar el trabajo, aprendidas durante la COVID. Herramientas como esta, que es la escala de Apigo, o escala de trabajo, que sencilla: frecuencia respiratoria, aleteo nasal, el esfuerzo inspiratorio del esternocleido mastoideo y el esfuerzo expiratorio de los músculos abdominales. Y con esos 4 ítems, si era más de 4, sugería intubación. O esta de Cabrini, que es muy similar en el sentido de que suma a la frecuencia respiratoria otros parámetros que tratan de evaluar el trabajo respiratorio. La decisión entonces de intubar o no intubar no debiera basarse solamente en el oxígeno, tampoco debiera basarse solo en la frecuencia respiratoria, y debiera obligarnos a evaluar muy bien el trabajo respiratorio y a un juicio clínico y al sentido común para toma de decisiones. Y sobre esto traigo esta publicación reciente de Messina y colaboradores, que tratan de evaluar el impacto que tiene evaluar al paciente aguanta la respiración y cómo evoluciona la oxigenación para definir si lo intubo o no lo intubo. Esto se las traigo para que la revisen, acaba de salir publicada y es otro parámetro adicional que podría servirnos a la hora de decidir si intubar o no. Pero bueno, antes de la pandemia, a mí me enseñaron que si yo me demoraba en intubar, aumentaba la mortalidad. Traigo esta que es de pronto la más grande evidencia disponible antes de la pandemia, que dice claramente que la demora en la intubación perjudica al paciente y impacta en mortalidad. Pero bueno, comenzaron a salir publicaciones como esta, que no encontró diferencia entre intubar menos de 8 a 24 o más de 24, y que es un metaanálisis en el cual, evaluando menos de 24 o más de 24 horas, no hubo diferencia. Entonces comienza uno a pensar, bueno, si espero 24 horas con el paciente, eso no va a impactar en mi paciente. Y aquí, obviamente, si yo espero 24 horas, voy a hacer uso de cánula de alto flujo y otras herramientas. Miren el consumo de oxígeno que tiene la cánula de alto flujo comparado con la ventilación mecánica invasiva, un punto adicional que hay que considerar. Pero también les traigo esto para decirles, yo no tengo la respuesta de cuánto tiempo puedo esperar sin intubar a un paciente en falla respiratoria, que ese tiempo no impacte en mortalidad. Pero esta herramienta ya me dice, menos de 24 puede que no, pero más de 48 sí. Entonces, la demora en intubar a un paciente que tiene indicación sí perjudica, impacta en mortalidad. Y entonces, por ahora quedaríamos hasta ahí. Pero el otro punto por el cual se cuestionó la decisión de intubación era que se nos dijo que la ventilación mecánica aumentaba la mortalidad. Y quiero traerles estas 3 publicaciones, en 2 de las cuales hay autores colombianos, en la cual lo que se nos dice es que de toda la literatura disponible, uno puede cuestionar el desenlace mortalidad como única herramienta de evaluación de un estudio clínico, pero lo que está claro es que de la poca evidencia disponible, la ventilación mecánica es de las que más impacta en reducir mortalidad cuando se hace bien. Y bien es basada en la evidencia que teníamos disponible antes de la pandemia, en los estudios clínicos serios multicéntricos que nos demostraban que los
miren los NNT de la ventilación protectora y miren cómo esa ventilación protectora cada vez se nos va reduciendo y diciéndonos, mientras más baja es la presión, mejor. Pero también nos dice que la variable que más impacta son los bajos volúmenes, independientemente de la meseta o la presión de conducción que tenga mi paciente. Pero también nos enseña que la fisiología es importante. Una alta elastancia, y esto es un estudio de Gollier que salió recientemente publicado, digo, una alta elastancia y una alta presión de conducción se asocian con mayor mortalidad. Y entonces ellos concluyen que este grupo de pacientes tendría mayor beneficio si lo manejo con ventilación ultraprotectora. Y surge entonces una hipótesis de trabajo, sabiendo que la lactancia depende de muchas cosas. Digo, surge una hipótesis de trabajo en la cual uno podría plantear un estudio de investigación en el cual una lactancia alta la mido y me llevaría a hacer uso de una ventilación ultraprotectora para llevar la presión de conducción a menos de 15, mientras que una lactancia baja podría permitirme hacer uso de un mayor volumen corriente y una mayor presión de conducción. Obviamente tenemos la otra herramienta en el ventilador, que es la posición prona, y miren, no hay discusión ahí, está claro que la posición prona debe evaluarse qué paciente tiene indicación, quién tiene contraindicación, pero además la posición prona, y la evidencia no lo dice, está claro que impacta en beneficios clínicos, no solo en mortalidad, y debiera obligarnos a ser más juiciosos con esta herramienta. Sin embargo, miren los dos estudios clínicos grandes antes de la pandemia y el seguimiento de la prona no era el más adecuado, la adherencia no era la más adecuada. Y la prona en ventilación mecánica también debiera llevarnos, ojalá, a saber antes de pronar quién va a responder y quién no. Todavía no está claro eso. Pero si yo voy a pronar a un paciente y voy a hacerle volúmenes corrientes bajos, esta publicación de Sud y colaboradores recientemente ella nos evalúa de todas esas herramientas, volumen corriente bajo, PIP, prono, alta frecuencia y ECMO, cuáles son las que más ayudan al paciente. Y miren, más de 9,000 pacientes. Y lo que terminan concluyendo es que definitivamente la combinación del volumen corriente bajo y la prono son más efectivas. Y que la ECMO podría ser eficaz más en el grupo de pacientes con PAFI menor de 75. Entonces, yo realmente no tengo claro hoy por hoy la suma de bajos volúmenes más prono sí impacta en COVID, pero lo que sí está claro es que con el COVID aprendimos que debíamos usar la prono y aumentamos de 16% antes a 70%, al menos 70% de los pacientes con COVID han sido pronados y muchos relajados. Y esto nos debiera obligar a hacer más riguroso el monitoreo clínico, a evaluar muy bien la pseudoanalgesia, sobre todo en momentos de desabastecimiento. Antes de la pandemia, yo no creí que debiéramos a vernos sometidos a establecer esquemas de intervención en pseudoanalgesia y a usar drogas que nunca había usado antes, como la ketamina, y otras que nos obligaron en medio de la pandemia. Afortunadamente, la AMS y la SCARE nos enseñaron cómo hacer uso de herramientas o de otras alternativas en momentos de desabastecimiento. Y uno resumiría entonces que la falla respiratoria antes de intubar es la prono no intubado, y después de intubar lo que sigue es la evidencia. Y la evidencia es ventilación protectora, el cisatracurio, la prono, y cuando no hay más remedio, la ECMO. Pero tengo el paciente ventilado, está intubado, lo relajo. ¿Qué PIP? Y esta publicación en COVID nos enseña que por lo menos en el escenario de la pandemia son pocos pacientes, pero miren que no encontraron mayor diferencia entre 8 y 16 de PIP en reclutamiento alveolar. Entonces, obviamente, yo subo la PIP, tengo que preguntarme para qué es que estoy subiendo la PIP, porque el reclutamiento alveolar no se logra mayor con PIP por encima de 8 en general en esta publicación. Uno de los más grandes problemas que tuvimos al comienzo de la pandemia era la alerta, y era válida, el riesgo de contagio. Miren todo lo que se nos enseñó y nos dijeron sobre cuándo dejaba de ser contagioso el paciente, y eso ha sido cuestionado posteriormente. Y miren que comenzaron a enseñarnos que la dispersión de aerosoles no era tal. Al principio de la pandemia casi que quedó proscrita la no invasiva y la cánula de alto flujo, y después aprendimos
que no había tanta dispersión de aerosoles como parecía, y revisiones sistemáticas nos enseñaron eso, y obviamente la dispersión de aerosoles disminuye en el tiempo en la medida que baja la carga viral, pero claro está, es obvio, y esta publicación nos enseñó la lista de médicos que habían fallecido en todo el mundo, y en Colombia, médicos y personal de salud, más de 300 han fallecido por COVID, entonces hay que tenerlo en mente. Otro punto a tratar aquí de enseñanza es, ¿lo estuvo o le hago traqueostomía? Y aquí, lógicamente, la herramienta que teníamos era la prueba de despertar y la prueba de respiración espontánea que nos enseñaron hace más de 20 años que era eficaz. Sin embargo, está claro que no es la panacea y que puede fracasar en predecir éxito de extubación hasta en el 20% de los casos. Y surgen cosas como esta que nos lleva a pensar en que probablemente hay algunos biomarcadores que evalúen la integridad cardiopulmonar que nos podrían ayudar a predecir si ese paciente va a fracasar o no en la extubación. Porque lo que sí está claro antes y en la pandemia es que la reintubación impacta en mortalidad, claramente, y que los pacientes que más se reintuban son los de mayor edad, los que reciben más miorrelajantes y los que tienen falla de otro órgano diferente al pulmón. La traqueostomía también fue diferida, se cambiaron las guías de manejo, pero hoy por hoy el escenario de la traqueostomía sigue siendo con una ventana que está entre el día 10 y el día 21, cada vez reduciéndose más. Del ECMO también habíamos aprendido las indicaciones claras y hoy lamentablemente tenemos que decir que hay 64 personas en lista de espera para ECMO en Colombia y no hay cupo, no hay disponibilidad. Y no sé si será una cuestión filosófica, pero uno se cuestiona cómo es posible que tengamos tanta dificultad para ofrecerle oxígeno a un paciente cuando en la Luna, en Marte, somos capaces como especie de fabricar oxígeno. Otros aprendizajes de la pandemia obviamente también son el mejor interés del paciente y que aprendimos, ya lo habíamos visto antes de la pandemia, pero en la pandemia fue más claro, la negativa del paciente a usar estrategias invasivas, a ingresar a cuidado intensivo, a ser intubado, y eso es un derecho que está claro que debiéramos aceptar, sobre todo por lo que debemos aprender de lo que pasa después de la UCI. Y esta publicación nos enseña que después de la UCI es muy diferente el paciente que tiene alguna limitación en la intervención terapéutica al que no tiene limitaciones. Y fíjense la diferencia de mortalidad, casi 40% acá contra 6% acá. Esto es mortalidad hospitalaria del paciente que salió de la unidad dependiendo de si había limitaciones en el tratamiento o no había limitaciones en el tratamiento. Y casi por último es la infodemia, el tsunami de informaciones que hemos recibido en el cual PubMed perdió vigencia y la adquirió Twitter e Instagram, y la vergüenza de ver cómo hoy hay más de 75 publicaciones que han tenido que ser retiradas de importantes revistas porque eran mentiras, y organizaciones y personas que también tuvieron eso y que obligaron, por lo menos hablo por Cartagena, en el cual varias unidades de cuidado intensivo se unieron durante varios meses para revisar la literatura y llegar a un acuerdo en cumplir algunas guías de manejo, en cumplir el cuidado estándar y en esperar la curva de estudios clínicos que comenzaran a aparecer. Y lógicamente esta es nuestra experiencia en gestión salud con el grupo de investigación Gricio, en el cual las dos olas, ya estamos en la tercera, que no parece una ola sino una meseta, afortunadamente con una menor mortalidad, pero de esa infodemia lo que está claro que debiéramos aprender es que hay cosas que no debieran haber ocurrido, como darle antibióticos a una neumonía viral, y eso será la próxima sindemia a la cual ya nos estamos enfrentando. Y para terminar, quisiera presentarles que lógicamente hemos aprendido mucho de estrategias no invasivas y que la intubación perjudica al paciente, la demora, pero hay que ver en qué punto es esa demora. La fisiología aplicada sí impacta en sobrevida para mi paciente, y la ventilación protectora sirve, y la ventilación mecánica bien implementada impacta en sobrevida. Muchas gracias, muy amable por la invitación, y quedo atento a preguntas y comentarios.
Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Pues yo creo que nos hacía falta pues, que un experto como usted pues, nos diera como todas esas pautas y respondiera a todos los interrogantes que tenemos. Entonces, si hay alguna pregunta, la podemos hacer a través del chat o me levantan la mano. Yo mientras la gente se anima, digamos, a preguntar, pues sí quisiera mencionar ahí lo que usted va a hacer énfasis en lo que plantea en la última diapositiva, y es con respecto a la experiencia del personal. Y eso, digamos, es una variable que es muy difícil de medir en los estudios. Obviamente todos sabemos pues, que en países como el nuestro, que finalmente sigue siendo un país del tercer mundo, que hizo lo que pudo pues, con los planes de expansión, pero que obviamente eso conllevó a que obviamente en la medida de que aumentaba el número de camas, pues el estándar de cuidado pues no iba a ser el mejor, y que finalmente no, esos pacientes en muchas ocasiones no terminan siendo manejados por personal experto. Y obviamente todos sabemos que para el escenario, por ejemplo, de la ventilación mecánica no invasiva, usted necesita pues una muy buena terapeuta respiratoria que esté al lado del paciente, que esté pendiente pues de cualquier inconveniente, y que pues finalmente pues con un volumen tan considerable, pues ese estándar de cuidado se pierde. Son variables pues que digamos que son muy difíciles como de medir en los estudios, pero que pues, igual es una realidad. Sí, doctor, yo en ese punto quisiera y aspiraría a ver, porque llevamos más de 60.000 pacientes en Colombia en cuidado intensivo. Necesitamos información y poder mostrarla para evidenciar lo que han mostrado y lo que les presenté de experiencia Argentina, Brasil, México, con mortalidades tan altas y mortalidades altas atribuibles a que el manejo de un paciente por personal experto no es lo mismo que el manejo de un paciente por personal inexperto. Entonces, eso es válido, importante para nuestros posgrados y para la supervivencia de la unidad de cuidado intensivo a futuro. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, primero que todo, Carmelo, felicitarte por esa brillante disertación, y quiero anotar un punto importante. Si el síndrome post-cuidados intensivos se presentaba antes del COVID con una frecuencia del 30 a 50%, se podrán imaginar lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo con estos pacientes y sus familiares. Indudablemente que sería un porcentaje muy, pero muy alto, con el impacto emocional que todos sabemos. Sí, doctor Marrugo. Muchas gracias, Alberto. Y de acuerdo. Es un problema serio que estamos viviendo y que vamos a vivir a corto y mediano plazo. Profe, buenos días. Al doctor Carmelo, muchas gracias pues, por participar en este espacio que nos abre la Universidad de Antioquia. Son dos preguntas puntuales. La primera, pues como usted hizo referencia, la pronación es una de las estrategias más importantes en estos pacientes que tienen COVID. La pregunta es, ¿ustedes hasta cuándo pronan los pacientes? Si se adhieren pues como a los criterios del PROSEBA o tienen pues como un protocolo diferente para considerar si el paciente es respondedor o no al prono, y hasta cuándo dejan el paciente pronado, cuando está ventilado. Y la segunda pregunta es, ¿qué estrategia usted recomendaría para calcular el PIB ideal en estos pacientes, teniendo en cuenta que al principio de la pandemia la recomendación era utilizar como PIB muy altos, y con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que esos pacientes, quizás el PIB alto producía lesión pulmonar y se comenzó a utilizar PIB más bajo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sobre lo primero, la pandemia fue tanto paciente. Si yo sumara, yo llevo 30 años trabajando en cuidado intensivo, y si yo sumara todos los pacientes que he manejado con SRA en ventilación mecánica a lo largo de 28 años y los comparar en número con los que he manejado directa o indirectamente en este año y medio, creo que son más los últimos.
Entonces, y a todo el mundo le pasó lo mismo. Entonces, la experiencia vivida previamente no es fácil de extrapolarla a este escenario actual. Y la respuesta te la tengo en el sentido en que de las 16 horas del PROCEBA se pasaron a 20, 24, 30 en algunas ocasiones. Se promovieron, porque no era pronar un paciente, eran pronar 6 y 8 pacientes, una unidad en la cual mi compañero de trabajo, el doctor Rojas, está, eso eran 20 pacientes en un momento dado que debía decidir cuántos pronaban. Entonces, probablemente eso llevó a horas de pronación de mayor duración, 16 a 24, y tiempo en días más de pronación. En el momento, como ya, y uniendo lo anterior, esto con lo que decía el doctor Marrugo, ahora nos está tocando los pacientes que no quisieron intubarse o que se manejaron con cánula de alto flujo y a pesar y hacen cualquier falla respiratoria ambulatoria o en sala general, ingresan a cuidado intensivo y ya tienen una fibrosis pulmonar y llevan 10, 12 días que pasaron el SDA. Y entonces me cuestiono, ¿este es otro SDA o este es ya una fibrosis pulmonar? Y ya llevamos 3 pacientes a los cuales hemos pronado en ese escenario. Uno sentiría que hubo algún beneficio en esos pacientes, pero son muy pocos pacientes. Pero mi respuesta a tu pregunta es que por lo menos uno ve tanto beneficio de la pronación que enfrentó a un paciente con falla respiratoria hipoxémica en el cual ya hice todo lo que tenía que hacer, esto es sedarlo, ventilación protectora, bajos volúmenes, el PIB adecuado, y no logro éxito, yo probaría la prono. Ese sería mi respuesta, y no vería cómo limitarlo a los primeros 4 o 5 días, y de pronto me tocaría pensarlo incluso mucho tiempo después, sabiendo que la respuesta no va a ser la mejor. Y obviamente la limitante de la cánula traqueostomía sí está de por medio. La otra parte no recuerdo. ¿Qué era otro que preguntaste al final? Profe, las estrategias para titular el PIB. Ah, ya. Uy. Aquí, si tuvieran detrás mío a un colega que terminó fellow hace poco tiempo, uno de los grandes conflictos que tuvimos al principio es que durante muchos años yo proponía que usáramos la tabla de F2PIP y que eso estaba validado, que estaba aprobado, y al final terminé dándome cuenta que no había forma de que la terapista, el médico implementaran la tabla de F2PIP. Es muy rígida también. Y ahora en medio de la pandemia aprendimos que era más cuestionable, y por tanto lo que nos queda es medir la distensilidad, medir la presión de meseta, medir la presión de conducción, y yo te diría que subir PIP y evaluar qué le pasa a esas herramientas. Mi objetivo de subir la PIP es mejorar la oxigenación sin que eso impacte en mecánica ventilatoria. Por tanto, la meseta no debe aumentar, la presión de conducción no debe aumentar y la distensilidad debe mejorar. Y una cosa que a veces se nos olvida, la hemodinamia no debe sufrir. Entonces, yo quisiera tener una sola variable que me midiera todo eso. Algunos propusieron la saturación venosa de oxígeno, pero eso ha sido muy cuestionado por su capacidad de respuesta rápida. Entonces, no hay una respuesta única de cómo monitorizar eso. Probablemente el CO2 expirado y el CO2 arterial serían una herramienta útil que a veces no implementamos con la rigurosidad que debiéramos. Si esa diferencia entre el CO2 arterial y el CO2 expirado es mayor de 6, o la ecuación que nos enseñó Gattinoni de dividir el CO2 arterial y el CO2 expirado para definir si tengo un cortocircuito, un espacio muerto aumentado, eso debiera ayudarme a si el PIB me está ayudando o no, o me está generando más espacio muerto. O lo otro, si lo tengo, la carnografía volumétrica, que sería una herramienta muy útil para eso. Se ha implementado y hay 3 publicaciones de la tomografía por impedancia eléctrica. No tengo, pero no tengo disponible en donde trabajo, pero creo que por lo menos teóricamente debiera ayudar a evaluar bien cuál sería ese PIB ideal. No sé si en la audiencia hay alguien más que pueda ayudarnos sobre otro índice para predecir el PIB, además de lo que mencioné. Doctor, por aquí también Daniel Alexis, que hace rato está levantando la mano, pero
A ver si de pronto ya mejoraste tu problema de conexión, Daniel. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Doctor, la pregunta es la siguiente, muchas gracias por la charla. ¿Qué evidencia, porque la única que yo conozco es un estudio que se llama Critical Care, qué evidencia hay de la utilización o la combinación de ventilación mecánica no invasiva con cánula nasal de alto flujo? Es que aquí en la ciudad, en Cúcuta, hay varios intensivistas que lo utilizan. Sí, sí ponen Se pierde la señal, pero bueno, creo que entiendo la pregunta de si no invasiva con cánula de alto flujo se pueden sumar. Y tú muy bien dijiste la única y mínima evidencia o publicación existente al respecto. Mi pensamiento mientras surge evidencia es que a veces uno más... Sí, pues la única evidencia o el único artículo que yo encontré es que se te oye muy entrecortado. ¿Aló? Sí, doctor, lo escucho. Sí, pero, a ver, yo te respondería así que hay muy poca experiencia, porque eso es más que todo una experiencia, y hay muy poca evidencia y fisiológicamente no me parecería muy plausible y yo esperaría a ver alguna evidencia, pero mi respuesta sería que a veces 1 más 1 no son 2 y a veces 1 más 1 es 1 y a veces menos que 1. Y esto lo traigo de la mano porque a mí, bueno, una de mis mejores profesoras fue una profesora de patología y ella aprendió de la mano de la doctora Cassete en el IVO y ella me obligó a leer, uno de los primeros artículos fue la publicación de la descripción del daño alveolar difuso, publicado por esas dos patólogas en 1972, que describían el SRA y daño alveolar difuso producido por el oxígeno. Traigo esto a cuento porque yo no sé, y no entiendo todavía, pero no puedo creer que si durante 20 años me esforcé por bajar el FiO2 del paciente ventilado, porque FiO2 por encima de 60 y 50 veces hace daño, y me están enseñando que la hiperoxemia y la fracción de oxígeno elevada hacen daño, no sé qué impacto puede tener una cánula de alto flujo a 100% de oxígeno, a 60 litros por minuto, sobre un pulmón enfermo. No tengo esa respuesta. Uno supondría que parece que no hace tanto daño, pero me preocupa que podamos estar haciendo algún daño que no estamos midiendo ni evaluando bien. Muchas gracias, doctor. Antonio Avendaño, profesora Avendaño, usted tenía una pregunta y después revisamos, no sé, la disponibilidad de tiempo del doctor Carmelo, pero hay un montón de preguntas en el chat. Ok, muchísimas gracias, David. Carmelo, muy buenos días. Doctorísimo, buenos días. Un abrazo. ¿Qué ha habido? Un abrazo, Carmelo. Carmelo, con relación al tema del PIB óptimo, nosotros hemos estado desarrollando un algoritmo de manejo en donde lo que nos está guiando para la ubicación de ese PIB, para encontrar ese PIB, es la distensibilidad pulmonar. Y lo interesante de este trabajo es que, porque este problema del COVID no solamente tiene muchos bemoles, no es un problema de flechas, como tú decías ahorita, sino que es de flechas y de indios. En situaciones diferentes se presentan condiciones diferentes. Pero hay un aspecto importante de esto que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y es que hay una parte de la fisiopatología que no hemos mencionado, y es la parte de todo el fenómeno trombótico intrapulmonar desencadenado por un problema inmunológico. Entonces ya eso le da una perspectiva diferente a la hipoxemia, dado que no es solamente el lado alveolar el que sufre, sino es el lado vascular. Y ahí en la ventilación, la estrategia ventilatoria prácticamente no puede abordarse
mirando solamente desde el lado pulmonar. Era ese comentario que quería hacerte. Sí, totalmente de acuerdo, y por eso planteaba que el CO2 expirado, la relación de CO2 expirado con CO2 arterial, bien sea la resta o la fracción, podían ser útiles, así como la capnografía volumétrica. Quiero excusarme con un punto. Se me olvidó, pero tengo muy poca experiencia con ello, que otra herramienta útil para el PIP es la presión esofágica. Así que recordemos de todos modos que la presión transpulmonar y la medición de la presión meseta y la presión de conducción transpulmonar pueden ser herramientas para evaluar ese PIP que queremos. Y estoy de acuerdo contigo en que el fenómeno vascular a veces no lo medimos. Ok, en una conversación personal con el doctor Gattinoni, porque nosotros no tenemos aquí en la IPS universitaria la disponibilidad de catéter esofágico, me recomendaba de que pusiéramos un catéter venoso central y midiéramos la variación de la presión durante la inspiración para detectar si esa persona estaba haciendo presiones inspiratorias tan altas que generaran una autolesión pulmonar y decidir en qué momento entubarlo. Sí, eso es una herramienta y él sacó una publicación con una imagen muy bonita sobre la variación de la presión venosa central. Y para los viejos como yo, que nos ha tocado enterrar la presión venosa central, ayudados por todos los fellows y residentes que ya no tienen nada en eso, creería que es plausible su uso y su implementación, pero obviamente habría que evaluar bien las limitantes que tiene esa metodología. Ok, muchísimas gracias, Carmelo. Gracias, Toño. Carmelo, no sé cómo estará usted de tiempo, porque obviamente pues esta conferencia es por demás taquillera, pues por lo que representa usted. Por aquí tengo unas preguntitas. No, muchas gracias. No, puedo esperar todavía unos 20 minutos más si quieren. Claro que sí. Voy a hacer unas preguntitas aquí en el chat que están pendientes desde hace rato. Por acá el doctor Antonio Aparicio nos pregunta con respecto a la ventilación ultraprotectora y protectora, pero ¿cómo mantener esa ventilación en los pacientes que entran en hipercapnia severa con pH por debajo de 7,1 y no tenemos manera de conservar esa ventilación protectora? ¿Qué hace usted ante esa situación? Pues es una situación, pues, sí, y en aras de tiempo, y me perdonan, bueno, pero es que son lecciones y esa lección todavía no me la he aprendido. Todavía no sé cómo hacer. O sea, ese es el otro problema que hemos tenido generalmente con los pacientes. No me gusta hablar de la experiencia, pero bueno, hasta ahora lo que voy a decir son observaciones y espero que mis fellows y mis residentes me ayuden a convertir esa observación en una realidad o en una evidencia. Digo que tenemos demasiada hipercapnia. O sea, yo nunca había visto 180 de CO2, nunca. Había visto 180 de CO2 en un paciente en ventilador, jamás. Y bueno, hemos tenido pacientes con ese CO2 y reducir el número y volvernos al arma para ver cómo hacían esos señores. Y se los digo francamente que todavía a veces hay pacientes que no sé cómo hicieron ellos para tener, en el año 2000, fueron capaces de manejar un ventilador con 35 de frecuencia, con una relación 1-2 de relación, con los volúmenes y los PIP que tenían, y no generar autopip y no generar más problemas. Yo no sé, pero traté de hacer eso porque eso es lo que enseña el estudio ARMA. Llévale la frecuencia respiratoria a 35 y eso es lo que yo sugeriría. Lamentablemente, la hipercapnia que hemos padecido no es tanto producida por nosotros mismos. Es que aquí tenemos que preguntarnos, la hipercapnia yo acepto cuando tengo un paciente con 4 cc por kilo volumen corriente y listo, yo digo, bueno, es culpa mía porque estoy protegiendo el pulmón del paciente, pero a veces el paciente tiene 6 cc por kilo de volumen corriente, tiene 9, 10 de volumen minuto y tiene 130 de CO2 y tiene el pH que usted dice, doctor. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, bajo volumen, listo, bajo volumen, pero voy a tener más hipercapnia. Entonces lo que me queda es aumentar frecuencia y comenzar a jugar con los tiempos para tratar de mantener una relación.
yo no tengo respuesta a cuál es la relación IE mínima que yo puedo tolerar sin que eso se convierta también en un factor retenedor de CO2. Y le confieso, hemos llegado a una relación de 1, 1,3 o 1,4. Obviamente estamos hablando que este paciente, si está en los primeros 5 días, debía haber considerado el ECMO. Yo les invito a que revisen una publicación de hace unos 3 años, muy juiciosa, que en Intensive Care Medicine, que revisa la ventilación ultraprotectora sin ECMO. Tienen un protocolo de 13 pasos muy bien descritos, en los cuales paso a paso tratan de, haciendo ventilación con volúmenes corrientes de 4 cc por kilo y menos, corregir el CO2 alto sin tener que usar ECMO. Entonces, es una herramienta, pero básicamente implementando esa herramienta tampoco había muchas veces que no podíamos, y entonces venía, pidamos el ECMO, y en el 90 y pico % de los casos no hay ECMO, así que nos toca tratar de implementarlo y manejarlo. En este momento, decirle algo más de lo que acabo de decir, de respuesta a la pregunta, no tengo otra cosa sino aumentar la frecuencia, tratar de mantener una relación IE mayor de 1, 1,5 y el PIB más bajo. En ese escenario, 2 puntos de PIB por encima de lo que requiere el paciente, aumenta el CO2. Entonces ahí hay que tratar de buscarle el PIB más bajo al paciente, porque probablemente algo de esa hipercamia se la estoy produciendo yo por aumentar el espacio muerto. Muchas gracias, doctor. Por aquí hay otra pregunta de un colega, ginecobstetra. ¿Una mujer embarazada en prono despierta se beneficia de la madre del feto? ¿Tienes alguna experiencia de eso? Pregunta el doctor José Darío Bravo, ginecobstetra. Sí, yo trabajo con el doctor José Roas, que es un experto en cuidado crítico obstétrico. Antes de la pandemia usamos la posición prono en muy pocos casos, de la mano con la guía de él, y ahora nos invitaron a publicar un paciente en Antioquia, una paciente en Antioquia que manejaron los doctores Cardona, Espinosa, Marco González, y ellos en Medellín, una paciente obstétrica con más de 32 semanas de embarazo, a la cual se colocó en posición prona y mejoró la oxigenación, prono sin intubar y luego prono intubada, y antes y después de la cesárea, con buen resultado. Obviamente lo ideal es contar con los implementos para proteger el abdomen y el bebé durante la posición prona. Cuando uno no tiene eso, toca inventar entonces almohadas, almohadones y protectores, etcétera, que no son tan fáciles. Pero está claro que la prono puede usarse en la paciente obstétrica. Obviamente eso requiere un buen monitoreo del binomio. Y lo otro es que sirve tanto no intubada como intubada para esa paciente. Obviamente la experiencia en el mundo es muy pobre, sobre todo con obstétricas de más de 30 semanas. Con menos de 30 hay ya más publicaciones, pero con más de 30 hay muy pocos casos. Bueno, doctor, ya acabamos terminando, que usted es una persona pues, muy ocupada. Oscar, levantaste la mano, Osquitar, es para preguntarle al profesor. Buenos días a todos, profe Carmelo. Como Buenos siempre, días. excelente charla. Habla Oscar Ramos. Hace poquito estaba comentando ahora durante la charla de usted con David, que nosotros también en nuestra experiencia hemos visto eso. Obviamente yo soy mucho más joven, pero hemos visto que son pacientes con más hipercapnia, o sea, la tendencia a tener hipercapnia ya, si bien sabemos de que debemos manejar volúmenes bajos y ultra bajos, es súper complejo. O sea, lo que usted ve y lo que percibe también para nosotros creo que es igual. La pregunta mía es que yo no tengo experiencia acerca de esto, lo he leído y las guías de SRA lo mencionan en hipercapnias graves, cuando el paciente no tiene un trastorno de la oxigenación tan grave y digamos que responde al prono, la opción de membranas de extracción de CO2. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa? Porque la evidencia sí es discutida, a los pacientes no le ha ido tan bien. No sé si tiene experiencia o cuál es su percepción, porque digamos que en este grupo de pacientes que se ve la hipercapnia de manera mucho más frecuente, podría ser una opción. O sea, cuando no tengo la indicación de ECMO,
por hipoxemia, sino solamente y netamente por hipercapnia grave e intratable? Sí, en este punto, recordemos que oxígeno y CO2 son dos gases que funcionan de manera muy diferente, y los sistemas de remoción extracorpórea de CO2 exclusivos, tienen la facilidad, primero, el tamaño más fácil; segundo, generan menos problemas de alteraciones o necesidades de coagulación o no; y tercero, en los últimos 5 años ha surgido una nueva tecnología que ha permitido que generen menos impacto hemodinámico en el paciente. Incluso hay una publicación de hace unos 5 años que evaluaba la utilidad de la remoción extracorpórea de CO2 como estrategia para reducir notoriamente la presión de conducción y de esa manera impactar en reducir la mortalidad. No tengo experiencia con eso, no tengo este sistema no existe en Colombia como tal, exclusivo, y obviamente no sabría darle otra respuesta a eso. Muchas gracias, profesor. Y esta última preguntita me pareció muy interesante, y es con respecto a la aplicabilidad o usabilidad del índice de ROX con la máscara de no reinhalación, dado la poca disponibilidad de cánulas de alto flujo. ¿Qué opinión puede darnos usted con respecto al uso del índice de ROX en este contexto? Sí, aquí, a ver, a mí me fascina la matemática y cualquier número que me den lo prefiero a cualquier hipótesis de trabajo. Cuando surgió el índice de ROX, yo dije, esta es la solución para todos mis problemas. Porque obviamente en ese momento no teníamos cánula de alto flujo y empleamos el índice de ROX, y en pacientes en posición prono, en esos 212 pacientes que les dije, el índice de ROX fue una variable útil para predecir cuáles respondían y no, y cuáles se morían o no. Sin embargo, la saturación, la PaO2, la frecuencia respiratoria y otras variables clínicas más simples fueron mejores que el índice de ROX en ese trabajo. Para cánula de alto flujo, que fue para lo que se hizo, ya mencioné que el índice de ROX tiene una ventana de uso temporal, y es las primeras horas, porque ahí es donde está más validado. Desde el punto de vista práctico, decidir que la frecuencia respiratoria y el oxígeno sean las variables por las cuales yo decido intubar o no un paciente es cuestionable. Que si yo resumiera parte de la charla que les dije, sería eso. De los criterios de intubación antes del COVID, uno tenía frecuencia respiratoria y oxígeno, y ahora ambos han sido seriamente cuestionados. Entonces creería que para decidir intubación, yo más que el índice de ROX, evaluaría mejor el trabajo respiratorio de mi paciente, de la manera que lo quieran evaluar, con la escala de Cabrini, con la escala de Apigo, o con cualquier herramienta visual, o de manera del juicio clínico. Tiene aleteo nasal, tiene tiraje del esternocleido mastoideo y cómo está funcionando los músculos abdominales o la respiración paradójica, y con base en ello definir si el trabajo respiratorio de mi paciente es adecuado o no. Porque tener un marcador de que ese trabajo esté haciendo daño al pulmón es una de las cosas que tenemos que esperar a ver si alguien nos la da. Eso, un residente, un fellow, hizo un trabajo para evaluar el lactato en ese escenario y me pareció muy plausible, pero no hubo impacto clínico para ello, y creo que no es por ahí. Pero tenemos que buscar una herramienta que nos ayude a definir cuando el trabajo está empezando a hacer daño en mi paciente. Bueno, profesor, y ya usando eso, comienza la última preguntita, Felipe Santiago. Muy buenos días, muchas gracias por la excelente charla. Lo que más me llamó la atención es por qué cree usted que las variables que miden la oxigenación e involucran el PIB, como esa que nos mostró que involucra PaO2, FiO2 y PIB, no ganan aceptación y no las usamos para evaluar la condición actual de los pacientes, ni tampoco las encuentra uno en los estudios como variables que miden oxigenación? Imagínense, si antes de la pandemia,
voy a confesar y me tengo que dar, y me lo estoy dando cuando estoy diciendo esto, 3 golpes de pecho. No fue culpa mía, fue culpa de todos. En 1990 y algo, pregunten cuánto de PIB se usaba, averigüen cuánto era un super PIB, y ahora uno se cuestiona para subir el botón de PIB de 8 a 10 o de 10 a 12. Entonces, en la medida que estamos usando PIB más bajo, creo que es todo índice que incluya la PIB va a ser cuestionable como variable para definir cualquier cosa, para tomar decisiones de cualquier cosa como de pronóstico, intubación, etc. Si yo fuera a darte una respuesta fisiopatológica, tendría que decirte que el índice de oxigenación ideal debiera involucrar la presión media de la vía aérea, porque al final todo lo que hacemos para oxigenar un paciente, todo lo que hacemos para oxigenar un paciente pasa de la mano por la presión media de la vía aérea. Entonces uno diría, el índice de oxigenación debiera ser el ideal, porque el índice de oxigenación incluye la presión media de la vía aérea. Lamentablemente ese índice fue validado en neonatos, en niños, y fue incluso usado para tomar decisiones como ventilación de alta frecuencia o estrategias alternativas cuando había esas opciones. Como esas opciones han ido desapareciendo, creo que ese índice ha ido perdiendo vigencia y no lo empleamos. Pero creería yo que es una herramienta que podría evaluarse en pacientes ventilados para toma de decisiones. Un índice de oxigenación mayor de 30 era una herramienta para tomar decisión sobre si lo sometí a mi paciente a alta frecuencia o a ECMO. Obviamente, como dije, como la alta frecuencia perdió vigencia y se asociaba con aumento de mortalidad, pues creo que por eso el índice de oxigenación ha entrado en desuso. Bueno, profesor, muchas gracias. Yo creo que es que ya podemos dar por finalizada la actividad. Es un honor tener... Muchísimas gracias a todos. Muy amables por la invitación y por las preguntas. Y esperamos tenerlo de nuevo. Yo creo que toca hacer otra actividad solo para resolver dudas, interrogantes. Con mucho gusto. Si quieren, hablamos de hipercapnia, pero denme un mes para aprender, para sacar la estadística. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Hoy de las actividades más taquilleras, pues casi 100 personas conectadas. Muchas gracias, doctor. Fue parte del programa de cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia. Con mucho gusto. Muchas gracias y que tengan buen día a todos.